En este primer video del canal voy a hablar sobre los componentes más importantes a la hora de montar un PC orientado para arquitectos para realizar diferentes tareas o trabajos como diseño arquitectónico en 2D, para modelados 3D, para realizar renders arquitectónicos o para postproducción de láminas arquitectónicas y bueno, en general para todo tipo de tareas que se realizan en esta área. El video lo voy a estructurar de esta manera. Primero voy a empezar a responder esta pregunta: ¿qué es más recomendable para arquitectura, si una PC o una laptop? Segundo, voy a hablar de los programas más utilizados en arquitectura y del programa que nos pide mayores recursos en comparación a otros programas que manejamos en arquitectura, pero estos programas lo clasificaremos en 6 tipos según el uso o para qué nosotros los arquitectos lo utilizamos. Y tercero, entraremos a elegir los componentes indispensables y cuáles son los más importantes para una PC orientada para arquitectos, a diferencia de uno de gaming, más allá de tener unos componentes muy parecidos, porque hay algunos componentes que nos interesan más en una PC para arquitectos que le pueda interesar a una PC gaming. Y aquí es donde muchos cometen el error de decir es que como sirve para jugar, también va a servir para realizar los modelos arquitectónicos en 3D o realizar renders arquitectónicos. Y paralelamente te explicaré de manera sintética las funciones que cumplen estos componentes, donde veremos las marcas, novedades en este 2021 y también veremos desde mi punto de vista lo que es precio, calidad y rendimiento de los componentes. Ahora sí, empecemos con el video. ¿Qué es recomendable para arquitectura? ¿Una PC o una laptop? Desde mi punto de vista o en mi opinión personal, recomiendo una PC de escritorio, esto por diferentes factores. Una, porque te va a rendir mejor en todos los aspectos. Por ejemplo, si compras una laptop con ciertas características y una PC con las mismas características que la laptop, la PC te rendirá mejor para realizar renders arquitectónicos, modelos 3D y más tareas, porque sus componentes rinden mejor que de una laptop. Esto pasa porque de una laptop sus componentes están comprimidos y tienen ciertas limitaciones en cuanto a su capacidad y rendimiento. Segundo es el precio entre estas dos. Aquí sin duda las laptops cuestan más. Así es amigos, la portabilidad se paga. Por ejemplo, supongamos que quieres comprar una laptop que cuesta $1000, que tiene una tarjeta gráfica, no sé, de 4 GB, que tiene un procesador Ryzen 5 o una i5 y una RAM de 8 GB. Pero si compras una PC de escritorio con las mismas características que la laptop, esta te saldrá más barata o más económica y te rendirá mejor que una laptop. Y tercero es porque si compras una PC de escritorio tienes esa posibilidad de mejorar a futuro algunos componentes, por ejemplo el procesador o la RAM. Solo debes de tener en cuenta o considerar que sean compatibles con la placa madre. Ahora pasemos a los programas más utilizados en arquitectura, clasificados en 6 tipos según el uso que le damos los arquitectos. Esto es importante y se debe considerar a la hora de elegir los componentes para cualquier tipo de computadora, para saber qué programas vas a manejar o poder abrir o qué uso le vas a dar. Aclaro que el objetivo de analizar los softwares o programas que manejamos los arquitectos es para conocer qué programas o tipos de programas nos piden mayores requisitos o recursos para trabajar sin tener ningún problema, y esto nos servirá para tener una base para elegir los componentes de una PC orientada para arquitectos en la actualidad y qué programas podrás manejar en tu PC con los componentes que te recomendaré más adelante. Empecemos clasificando con los 6 tipos de programas o softwares para arquitectura más utilizados. Primero son los programas para el diseño arquitectónico en 2D. Uno de los programas más utilizados para el diseño arquitectónico en 2D es AutoCAD. La última versión de este programa es 2022. AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora y en arquitectura es utilizado mayormente para dibujo 2D. Sin embargo, también se puede realizar modelos 3D en este programa, y es uno de los programas que nos piden menos requisitos en el tema de hardware en comparación a los otros programas que manejamos en arquitectura. Segundo, programas para el modelado 3D arquitectónico. El programa más utilizado para realizar los modelos 3D en arquitectura es SketchUp. Su última versión de este programa es el 2021 y es uno de los programas que nos pide recursos moderados en comparación a otros programas que utilizamos en arquitectura. SketchUp es un programa de diseño gráfico y modelado en 3 dimensiones basados en caras. Es bastante utilizado para el modelado de entornos de planificación urbana y arquitectura. Sin embargo, existen otros programas que también se utilizan para realizar estos modelos 3D en arquitectura, pero no precisamente son para arquitectura, sino para otra área, como para el diseño industrial o para animaciones en 3D. Y aquí nos encontramos con los programas como 3D Max, Rhinoceros y entre otros. Pasemos al tercero, programas BIM o también llamado programas para el diseño arquitectónico global. Aquí podemos mencionar algunos programas como Revit, ArchiCAD, Vectorworks, pero el más utilizado es Revit. Revit es un software de modelado de información de construcción desarrollado actualmente por Autodesk.
Pasemos al cuarto, programas o motores de renderizado. Los programas para arquitectura que nos exigen mayores recursos de una PC, sin duda, son los programas o motores de render. No obstante, existen dos tipos de motores de renderizado: programas o motores que renderizan por CPU, como V-Ray o Corona, y por otro lado los programas o motores de renderizado por GPU, como Lumion, D5 y entre otros. Empecemos por el programa que renderiza por GPU y que nos pide mayores recursos. El programa más utilizado es Lumion. La última versión de este es el 11.5. Lumion es un software hecho especialmente para arquitectos y diseñadores. Es el programa de visualización arquitectónica que permite transformar los diseños en renders realistas de una forma rápida y sencilla. Y por otro lado, el programa más utilizado que renderiza por CPU es V-Ray. V-Ray es un motor de renderizado más utilizado para infoarquitectura. Se usa como extensión para algunos programas de diseño como 3D Max, Maya, SketchUp, Revit, entre otros. Pasemos al quinto, programas de edición. Actualmente los arquitectos utilizamos bastante los programas de edición para postproducción de renders o para videos y para crear láminas arquitectónicas. Los programas más utilizados es Adobe Photoshop y Adobe Premiere. Pasemos al último, programas de georreferenciación. Aquí nos encontramos con varios programas como Global Mapper, pero el más utilizado yo creo que es Google Earth. Bueno, pasemos a lo más importante de este video. Elegir y hablar de los componentes de una PC orientado para arquitectos. Para elegir los componentes de una computadora orientada para arquitectos debemos considerar algunos aspectos, como por ejemplo los requisitos recomendados por los programas que nos piden mayores recursos en el tema de hardware en comparación a los otros programas que se maneja en arquitectura. En esta parte del video también te explicaré de manera sintética las principales funciones y características de cada una de estas partes o componentes de una PC orientada para arquitectos. Básicamente existen dos tipos de componentes: componentes internos y periféricos. Empezaremos por los componentes internos. Los componentes internos son los que se encuentran dentro del case o la caja de una computadora. Y bueno, vamos a empezar por el componente estrella, el procesador o CPU, lo que traducido significa unidad central de procesamiento. Existen dos marcas y tipos de procesadores más comercializados en el mercado, pero primero hablaremos de las marcas y más adelante te hablaré de los tipos de procesadores. Bueno, actualmente las marcas más comercializadas de procesadores tenemos por un lado a los de Intel y por otro lado a AMD. La pregunta es, ¿cuál elijo? No hay una respuesta definitiva para elegir por una de estas marcas. La única forma de saber o elegir por uno de estas marcas es la experiencia de alguien que ya utilizó o trabajó con este procesador en una PC orientada para arquitecto. Pero en este caso vamos a elegir Intel. Esto porque yo lo voy usando bastante tiempo y no tengo problemas hasta el momento. Pero también te explicaré de manera general de los procesadores AMD para tener una base por si vas a elegir de esta marca. El procesador que recomiendo para una PC orientada para arquitectos es un i7 que puede ser de octava generación para adelante. La última es la 11ª generación que lanzó Intel hace unos meses en este 2021, y esta última no la recomiendo tanto porque esto analizando lo que es precio y rendimiento. ¿Pero qué es el procesador? Y esto muchos no te lo dicen al momento de armar una computadora para arquitectos, pero en este video te explico de manera sintética para tener una idea de qué es el procesador, cuál es su función y cuáles son sus características principales. El CPU o procesador es la unidad donde se ejecutan las instrucciones de los programas y se controla el funcionamiento de los distintos componentes del ordenador. Por ejemplo, supongamos que estás dibujando una vivienda en AutoCAD y tecleas un comando, por ejemplo, el comando de una línea. Lo que hace el procesador, interpreta lo que tecleamos y ejecuta todo lo que pasa en la PC, desde dónde está el mouse, el puntero y qué teclas apretamos en el teclado, hasta qué instrucciones recibe de la RAM o de la tarjeta gráfica para renderizar o hacer cierto tipo de gráficos. Básicamente tiene la tarea de leer la información que le llegue y en base a eso actuar. Y las características que debe tener el procesador para una PC orientada para arquitectos, las cuales que recomiendo, una i7 de 10ª generación, pero tal vez te preguntas cómo puedo saber si es una i7 la generación y sus características del procesador. Aquí es donde debemos tener mucho en cuenta al momento de elegir este componente para una computadora. Esto que les explicaré, sé que algunos lo saben, pero si eres nuevo en estos temas te explicaré cómo puedes saber si es una i7 y más características del procesador. Entonces, para saber las características del procesador como la gama, la generación y el tipo de procesador, te explicaré con el procesador que recomiendo, esto para hacerlo más sencillo. El procesador que recomiendo es una i7 de 10ª generación que no lleve gráficos integrados. Para que sea entendible lo dividiremos en 5 partes, comenzando por la palabra core. La palabra core es la arquitectura interna del procesador.
Luego vendrá la categoría o la gama del procesador. En este caso es una i7, lo cual es un procesador de gama alta. El siguiente primer dígito y segundo dígito tenemos un 10, lo cual nos indica la generación del procesador. Eso significa que tenemos un procesador de 10ª generación. Los siguientes 3 números que acompañan es el modelo del procesador. Mientras estos números sean más altos, será mejor. Y por último, la letra que lleva. En este caso, lo que les recomiendo es que tenga la letra KF o simplemente F, porque esto nos indica que no lleva gráficos integrados, y eso está bien para una PC orientada para arquitectos. Obviamente esto desde mi punto de vista, porque para una PC orientada para arquitectos tenemos que tener sí o sí una tarjeta gráfica dedicada, y esto explicaré más adelante en el apartado de las tarjetas gráficas. Ahora, ¿qué pasa con las otras letras? Por ejemplo, si viene solo la letra K, significa que lleva gráficas integradas, y eso nos indica que no es necesario tener una gráfica dedicada. Esto se utiliza mayormente para tareas de Ofimat, pero para una PC orientada para arquitectos no es conveniente, porque no podrás manejar casi ningún programa de arquitectura y menos motores de renderizado. De todas formas, te dejaré un link en la descripción de este video donde podrás ver los procesadores que tienen gráficos integrados y los que no tienen. Y algo que me estoy olvidando es sobre la frecuencia del procesador. La frecuencia que recomiendo es que sea de 4.10 GHz para arriba. Ahora te explicaré rápidamente los procesadores AMD por si vas a adquirir de esta marca. Los procesadores AMD, al igual que los procesadores de Intel, tienen diferentes gamas. Si vas a adquirir esta marca, debes fijarte la frecuencia y el tipo de procesador para ver si lleva gráficos integrados o no. Te recomiendo Ryzen 7 de 4ª generación y que no lleve gráficos integrados. Para saber qué generación o gama es, lo clasificaremos en 5 partes, comenzando por el primero, la cual nos indica la gama del procesador. En este caso tenemos un 7, la cual nos indica que tenemos una Ryzen 7. El número siguiente nos indica la generación del procesador, y esto nos indica que es de 4ª generación. Pasemos al siguiente número. Aquí nos indica la frecuencia del procesador. Después los últimos 2 números nos indica el número de modelo, y la letra X nos indica que no lleva gráficos integrados, y cuando lleva una letra G nos indica que sí lleva gráficos integrados. Bueno, sabiendo esto, tengo algo que mencionar, y esto es un poco para darles un tip antes de elegir para una PC orientada para arquitectos, y considero que es importante, la cual debes considerar al momento de elegir un procesador. Son los núcleos e hilos que tiene el procesador y tipos de refrigeración que existen para los procesadores. Primero te explico de los núcleos e hilos que tiene el procesador, los cuales pueden tener un núcleo o varios. Bueno, hoy en día tienen varios, ya no hay de un solo núcleo. Para entender su modo de funcionamiento tenemos que saber que los procesadores modernos están conformados por varios núcleos, los cuales facilitan las tareas de llevar a cabo procesos complejos de manera simultánea. Al mismo tiempo, estos núcleos están derivados en hilos que son útiles para tareas que necesitan una carga simultánea de datos, y eso es lo que nos interesa en una PC orientada para arquitectos, para realizar renders arquitectónicos por CPU y obviamente para otras tareas también. Ahora que sabemos qué son los hilos y los núcleos y cómo funciona en teoría, la pregunta es ¿cuántos necesito? La verdad, ahí es importante para responder esta pregunta saber el para qué queremos una PC. En este caso nosotros queremos una PC orientada para arquitectos para manejar diferentes programas como AutoCAD, V-Ray, Lumion, Revit, entre otros. En este tipo de programas, el procesador que les recomiendo, un procesador que tenga arriba de 6 núcleos con 12 hilos mínimo. ¿Por qué? Porque estos programas sí están hechos para usar cuantos procesadores o núcleos se encuentren. Pasemos a los tipos de refrigeración. El tipo de refrigeración que recomiendo para el procesador es una refrigeración por aire. Básicamente la refrigeración por aire sirve para disipar el calor que se genera en el interior del procesador, pero como te decía hace un momento, existen 2 tipos de refrigeración. Una es la refrigeración por aire y la otra refrigeración líquida, pero lo que yo recomiendo es refrigeración por aire, esto analizando precio y rendimiento. Pasemos al segundo componente, las tarjetas gráficas o GPU. Al igual que los procesadores, existen 2 marcas y tipos de tarjetas gráficas más comercializadas, las cuales son las tarjetas integradas y las dedicadas. Y las marcas más comercializadas son las tarjetas gráficas Radeon de AMD y las tarjetas gráficas de Nvidia. Bien, vayamos al grano. ¿Qué marca y tipo de tarjeta gráfica es recomendable para una PC orientada para arquitectura? Para realizar diferentes tareas como diseño arquitectónico en 2D, modelados 3D o para renderizar por GPU. Aquí para arquitectura sin duda son las tarjetas gráficas de Nvidia. Pero ¿cuál es la diferencia entre dedicada e integrada? ¿Por qué no deberías de elegir una integrada para una PC orientada para arquitecto? Bien, comenzaré por las integradas. Una gráfica de video integrada se refiere a los procesadores los cuales ya cuentan con una sección física que únicamente se dedican al procesamiento de gráficos.
y estos gráficos tienen menos rendimiento que una tarjeta de video dedicada, y no es recomendable para arquitectura porque con esta gráfica integrada no podrás manejar casi ningún programa para arquitectura, por ejemplo para realizar diseños en 2D, modelados 3D y mucho menos realizar renders arquitectónicos renderizados por GPU. Y para una PC orientada para arquitectos tiene que tener obligatoriamente una buena tarjeta gráfica dedicada. Esto porque los programas que manejamos para renderizar sí o sí nos piden una tarjeta gráfica, y al pasar los años van saliendo más programas y motores de render que nos exigen más tarjeta gráfica y ya no tanto CPU como lo hacían antes. Ahora te explico qué son las tarjetas gráficas dedicadas. La GPU o tarjeta gráfica es la unidad de procesamiento gráfico que trabaja junto a CPU al ejecutar programas que exigen un alto rendimiento de gráficos, y esto pasa mayormente cuando utilizamos programas de renderizado y modelados en 3D, porque si solo se estuviese trabajando con la CPU acabaría sobrecargada, y aquí es donde interviene la GPU, que alivia esta carga de trabajo asumiendo las tareas relacionadas con el aspecto gráfico. De hecho, de ahí viene su nombre Graphic Processing Unit, debido a que su función no es la misma que la de una CPU, que tiene una arquitectura distinta y realiza los procesos de procesamiento de forma completamente diferente, porque las tarjetas gráficas dedicadas vienen con su propia memoria de video que es usada de manera explosiva para el procesamiento gráfico. Esta memoria de video dedicado o VRAM no solo es más rápida que la RAM del sistema, sino que también deja a la RAM libre para otras funciones. Concretamente, las tarjetas gráficas se enfocan principalmente en el procesamiento de datos relacionados al video, imágenes y todas las unidades gráficas que nosotros podemos observar en una pantalla. Básicamente, la tarjeta gráfica es una pieza que complementa al procesador, esto principalmente para quitarle de encima ciertas tareas. Por lo general, las tarjetas gráficas dedicadas cuestan más y requieren fuentes de alimentación y sistemas de refrigeración como ventiladores o incluso sistemas líquidos, pero son los más óptimos para llevar a cabo tareas que se realizan en arquitectura como diseño en 3D, renders arquitectónicos o para crear videorecorridos de un proyecto. En sí, programas que demanden más recursos de GPU. Y la tarjeta gráfica que recomiendo para una PC orientada para arquitectos es una tarjeta de Nvidia GeForce GTX o RTX de 8 GB para adelante. Con esta tarjeta gráfica tu PC podrá correr sin ningún problema todos los programas que se manejan en arquitectura que mencioné al principio de este video, desde AutoCAD hasta Lumion. Pasemos al siguiente componente, la memoria RAM, que traducido a español es memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento. La memoria RAM tiene dos características que la diferencian del resto de los tipos de almacenamiento como del disco duro. Por una parte tiene una enorme velocidad y por otra los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagas tu ordenador, lo normal es que los datos que haya almacenado en la RAM se pierdan. Esto pasa porque solo se encarga de almacenar información de programas o acciones que están en uso. Pero ¿cómo funciona? La memoria RAM solamente funciona cuando tiene corriente eléctrica, es decir, cuando cierto voltaje pasa por ella. Por eso mismo, cuando apagamos nuestro PC, todo lo que había dentro de la RAM desaparece. Por ejemplo, cuando instalamos un programa, por ejemplo Revit, esto se almacena en el disco duro de forma permanente con todos los archivos que conforman el programa. Pero cuando abrimos el programa para hacer un proyecto, el programa y todas sus instrucciones de funcionamiento pasan temporalmente a la memoria RAM desde el momento que abrimos el programa. Esto hace que un ordenador funcione más rápido, ya que solo se deberá buscar entre la información de memoria RAM en lugar de buscar en las instrucciones en el disco duro. En sí, la memoria RAM solo almacena los programas en los que estés trabajando en este momento o que estén abiertos, y no con todos los programas que se instala o se almacena en el disco duro. La memoria RAM es un componente clave para que el equipo sea rápido y nos permita trabajar de forma eficiente con múltiples programas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando algunos trabajamos con SketchUp y Enscape. Entonces, cuanta más cantidad de memoria RAM tengamos, más programas en uso podremos almacenar al mismo tiempo, y obviamente será más veloz la PC. Y como es lógico, no todos los programas que manejamos en arquitectura exigen la misma cantidad de memoria RAM. Por ejemplo, no son comparables los recursos necesarios para utilizar AutoCAD y los recursos necesarios para utilizar Lumion, y aquí es importante considerar la cantidad óptima de memoria RAM que debe tener una PC orientada para arquitectos. Entonces, sabiendo todo esto, la cantidad de memoria RAM que recomiendo es de 16 GB para adelante. Podría ser de la marca Corsair Vengeance o de la marca Kingston. Y aparte de elegir la cantidad de la memoria RAM, existe otro factor que debes tomar en cuenta al momento de elegir. Esto es la frecuencia de la memoria. La frecuencia, en términos muy simplificados, es la cantidad de ciclos por segundos que la memoria puede alcanzar. Cuanta más frecuencia tenga un módulo de memoria RAM, más rápido trabaja. Lo recomendable es que la frecuencia sea de 3200 MHz para arriba, que sea DDR4, lo cual es la más actual,
Sin embargo, hay otros como DDR, DDR3, DDR2, las cuales no les recomiendo. Lo que recomiendo es DDR4, como es la más actual, es más rápida, menos consumo de voltaje y más vida útil en comparación al de DDR3. Bueno, pasamos al siguiente componente, la placa base. También es conocida como placa central o placa madre y es la tarjeta más grande de una computadora. Por lo general, las placas se suelen dividir en dos tipos: las placas que emplean microprocesadores AMD y las placas que emplean microprocesadores Intel. Aquí, antes de elegir la placa madre, debes considerar los componentes que vas a elegir para una PC orientada para arquitecto, para que funcione correctamente y que sea compatible con todos los componentes. En resumen, la elección de la placa madre sucede como consecuencia del procesador y los otros componentes que vayas a elegir, donde la placa madre al escoger debe ser 100% compatible con los dispositivos de hardware que va a conformar parte de nuestro PC, como con la memoria RAM, el procesador, la tarjeta gráfica y entre otros, a lo cual lo recomiendo que tenga 4 slots para la RAM de la marca que sea. En conclusión, la tarjeta madre es el dispositivo que funciona como la plataforma o circuito principal de una computadora, integra y coordina todos sus demás elementos y donde se albergan los conectores del procesador, memoria RAM, teclado, disco duro, entre otros. Y aquí la simple recomendación que les doy para elegir la placa madre es que sea compatible con los componentes que eligen. Las marcas que les recomiendo son de Asus Prime, Gigabyte y MS Mag. Y el tema de RGB es más cuestión de estética que rendimiento desde mi punto de vista. ¿Pero qué es el RGB en una placa madre y en otros componentes? Cuando se dice que un componente es RGB, significa que dispone de LED que son capaces de representar estos tres colores básicos, cuya combinación es capaz de generar el resto de colores del espectro visible. El siguiente componente del cual vamos a hablar es de los dispositivos de almacenamiento. Actualmente existen dos tipos de dispositivos de almacenamiento que se utilizan: los discos duros y los discos sólidos. La función principal de un dispositivo de almacenamiento de datos es la de alojar dentro de sus memorias diferentes tipos de archivos, y es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. Por ejemplo, cuando instalamos algún programa, esto se almacena en estos dispositivos de almacenamiento de forma permanente con todos los archivos que conforma el programa. Otro ejemplo, cuando guardamos un proyecto que estamos realizando en Archicad o en cualquier otro programa, toda la información o el avance que tenemos en este programa se guarda o se almacena en estos dispositivos de almacenamiento. En resumen, básicamente es el encargado de guardar de toda la información que tenemos en nuestra computadora, como programas, imágenes, archivos, en sí almacenar todos los datos digitales. Pero como mencioné, existen dos tipos de dispositivos de almacenamiento: unidades de disco duro y discos de estado sólido. Las unidades de estado sólido o SSD son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSDs o discos sólidos almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí, y hace que la lectura de archivos o programas sea más rápida. Y estos discos sólidos obviamente cuestan más que un disco duro, pero valen la pena por el rendimiento y la vida útil que tienen. Entonces la pregunta es: ¿qué tipo de dispositivo de almacenamiento es recomendable para una PC orientada para arquitectos? Lo que yo recomiendo es que uses ambos, pero utilizando de esta forma: el disco sólido lo utilices exclusivamente para instalar o almacenar todos los programas que manejes y el sistema operativo. Lo conveniente de esto es que cuando quieras abrir algún programa, abrirá rápido, pero si estaría el programa instalada en un disco duro o mecánico, tardaría en abrir considerablemente, a diferencia cuando está almacenado en un disco sólido. Y obviamente pasa lo mismo al momento de encender tu PC. Prácticamente esa es la ventaja de un disco sólido, más allá de su vida útil. Y el disco mecánico o disco duro solo lo utilizas para guardar los archivos que crees o generes, como imágenes, texturas de materiales, bibliotecas, videos, entre otros. La cantidad de almacenamiento que recomiendo para una PC orientada para arquitectos es un disco sólido de 500 GB o mínimo de 240 GB, y el disco duro o mecánico recomiendo que sea de 1 TB. Pasemos al siguiente componente: fuente de alimentación. Lo que hace una fuente de alimentación: convierte la corriente alterna en una forma continua de energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar. Aquí no es tan complicado de elegir la fuente de poder para una PC, ya que cada componente nos recomienda la fuente de alimentación que debemos elegir. Pero lo recomendable es que sea arriba de 650 watts, pero como te digo, eso va a depender de los componentes que elijas. De todas formas, te dejaré un link en la descripción de este video para que puedas ver algunos ejemplos. Antes de pasar a la segunda parte de los componentes, que corresponde a los componentes periféricos, voy a hablarte del case, o también llamado caja o gabinete, donde se incorpora todos los componentes internos. La caja o el gabinete básicamente es para montar físicamente todos los componentes dentro del ordenador, como es el caso de la placa madre, disco de almacenamiento, entre otros. Aquí algo que debes considerar principalmente es el flujo de aire de la PC. Lo que recomiendo es que el gabinete tenga estas características, donde entren por 4 lados el aire frío y por los otros 4 lados salgan el calor que es generado dentro del gabinete.
La ventaja de esto es que la caja se enfría de manera más rápida. Ahora sí, pasemos a la segunda parte de los tipos de componentes. Componentes periféricos. Los componentes periféricos son los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la placa base de una computadora, los cuales cada periférico tiene su función definida y ejecuta o envía tareas a la computadora de acuerdo a la función para la que fue diseñada, como por ejemplo el teclado, los parlantes o el mouse. Aquí no voy a hablar a detalle de los componentes periféricos, solo les recomendaré cuáles son cómodos para trabajar. El teclado que recomiendo es un poco minimalista para trabajar cómodamente, que tenga todas las teclas, como teclas de función, teclado alfanumérico, teclas de control y teclado numérico. El mouse que les recomiendo es un poco orgánico, que no tiene muchos detalles, como un mouse para el gaming o para videojuegos. Ya para finalizar este video te recomendaré el tipo de monitor o pantalla para arquitectura. El tipo de monitor que recomiendo para arquitectura es de 24 pulgadas para adelante, que sea una pantalla plana y no curva de 10 bits, que tenga una resolución mínima de 2K, y algo que también tomar en cuenta y que es sumamente recomendable para arquitectura es que el monitor sea 100% sRGB. Y el tipo de panel que recomiendo es mate IPS. Estos son los mejores para visualizar los renders arquitectónicos, para conocer el color casi exactos o realistas que queremos darle a ciertos materiales. Y por último, y algo que es muy importante para una PC, es el estabilizador. Esto deben considerarlo, ya que es muy importante para proteger y regular el voltaje para nuestro PC, para que no se quemen algunos componentes. Bueno, espero que les sea de útil este video para empezar a armar o montar una PC orientada para arquitectos. Nos vemos en el siguiente video.